Hola a todos. Hoy es miércoles 6 de mayo de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola Nima, ¿cómo estás? Estoy bien. Matt, déjame empezar por lo que está pasando. Tuvimos la Operación Libertad. Donald Trump la anunció. Proyecto Abtharbit, Leseth. Perdona, sí, tienes razón. Muy acertado. Proyecto Libertad. ¿Y quién puede exigirte que lo mantengas? Si ni siquiera duró 24 horas. Entonces, ¿cómo se supone que alguien va a recordar bien el nombre, sabes? Por cierto, él ha anunciado que la misión ha concluido. No sé muy bien a qué se refiere. Axios publicó un documento sobre el nuevo marco entre Estados Unidos e Irán. Los iraníes dijeron que eso era la lista de deseos de Donald Trump. ¿Cómo ves tú la situación, Matt? Porque, sinceramente, creo que no hay ningún indicio de ningún tipo de acuerdo, ya que no hay negociaciones en marcha. Sí. No podemos fiarnos de nada de lo que digan los estadounidenses. Y los iraníes son un gobierno como cualquier otro, así que tampoco confío en lo que digan, ¿vale? Al final, son un gobierno y simplemente no me fío de lo que vayan a decir. Y además, es un gobierno en guerra, así que todavía menos. Los estadounidenses son otro universo aparte, porque de verdad no se puede confiar en nada de lo que digan. Quiero decir, mentira tras mentira, y las pruebas están ahí. Si alguien se cree a esta gente, con esa emoción desbordada que muestran nuestros medios cada vez que aparece el último funcionario anónimo de la administración Trump diciendo que los iraníes esto o aquello, o que nosotros somos esto o lo otro, es una locura. Todo el asunto es absurdo. Así que, en realidad, no tenemos ni idea de lo que está pasando. Y esto último, de lo que estábamos bromeando, este llamado Proyecto Libertad, en fin, la locura, la absoluta insensatez de todo esto. Lanzan el proyecto con gran celebración y bombo el lunes, y el martes ya dicen que se ha acabado. Podemos analizarlo, claro, podemos mirar lo que pasó y decir, bueno, probablemente los estadounidenses se dieron cuenta de que no hay manera de llevar a cabo esta operación para que los barcos pasen por el estrecho de Hormuz, a menos que los iraníes les dejen pasar. Me pareció una buena ironía, la verdad. Los iraníes lo habrán llamado Proyecto Bloqueo o algo así, mientras los estadounidenses hablaban de este Proyecto Libertad y de esos petroleros, y luego tenían otro nombre para otra cosa, que ahora mismo ni recuerdo. Es difícil seguirles el ritmo a todo esto, ¿verdad? Por cierto, hay muchísimos nombres. Sí. Entre todos esos informes inexactos, los errores, la desinformación, en fin, la niebla de la guerra. Ayer, por ejemplo, estaba viendo Al Jazeera y daban una noticia desde Emiratos Árabes Unidos diciendo que estaban repeliendo un ataque con misiles y drones iraníes. Y resulta que no era cierto. Pero el día anterior, sí, había distintos informes que decían que Irán había atacado barcos, que Estados Unidos había atacado barcos. En realidad, no lo sabemos. Los estadounidenses dicen que 9 barcos pasaron por el Golfo o salieron del Golfo, pero solo podemos confirmar 2. Y ellos aseguran que ningún barco iraní está logrando pasar por el Golfo. Los iraníes dicen que todos sus barcos están pasando, pero si miras los datos de distintas organizaciones de seguimiento, te dan cifras diferentes, dispares, incluso contradictorias, que si pasaron 7 barcos, que si pasaron 32. Así que en realidad no lo sabemos con certeza, pero podemos analizarlo, porque justo al día siguiente de que se anunciara el Proyecto Libertad, y luego terminara, la respuesta de los iraníes fue publicar cómo funciona la coordinación de los barcos con ellos para cruzar el estrecho de Hormuz y todos los requisitos que eso implica. Sí, da la impresión de que eso es lo que deberíamos estar observando. Los estadounidenses dijeron que iban a hacerlo. Pasó un día, ocurrieron muchas cosas en el Golfo, se oyeron disparos,
Luego los estadounidenses dijeron que no iban a hacerlo. Y los iraníes básicamente respondieron, vale, pues así es como va a funcionar. Si queréis que vuestro barco pase, tenéis que enviarnos un correo electrónico y ya sabéis, cumplir con los puntos A, B y C. Y así quedó. Creo que todos estamos frustrados por no tener la información necesaria para interpretar, analizar y hacernos una idea de lo que está ocurriendo. Pero una vez más, esto es con lo que tenemos que lidiar. Y va a seguir siendo así con esta administración en Washington, mientras sigan en el poder. Quiero decir, no saben lo que hacen y además mienten. Tomemos un poco de perspectiva, porque el ministro de Exteriores de Irán ha ido a China. Sí, Y bueno, fue a Rusia, habló con Vladimir Putin. Ahora mismo está en China. Y sabemos que Donald Trump va a estar en China el 14 de mayo. ¿Qué está pasando con el caso de China? ¿Y cómo ves que Rusia y China reaccionen o influyan de alguna manera, o que estén moviéndose entre bastidores teniendo en cuenta esta guerra? creo que los rusos y los chinos probablemente tenían una idea bastante clara de cómo iba a desarrollarse todo esto. No se preocuparon. No actuaron de ninguna manera que pudiera agravar o escalar la guerra. Creo que lo entendían bastante bien, después de haber estado en el punto de mira de la hostilidad estadounidense durante los últimos 20 años. Ya sabes, con sanciones, otras formas de guerra económica, ciberataques, espionaje en general, revoluciones de colores y, por supuesto, la guerra en Ucrania. Creo que tienen una comprensión bastante precisa de las capacidades y los recursos de Estados Unidos. Así que creo que los rusos calcularon que esta sería una guerra corta, algo en lo que no haría falta intervenir. No porque quisieran intervenir, o incluso aunque pudieran hacerlo, sino porque no veían necesidad de hacerlo. Pensaban que era una guerra que Estados Unidos no podría mantener más allá de unas pocas semanas, y que llegado ese punto, Estados Unidos no tendría capacidad para hacer nada que obligara a Irán a ceder. Así que lo que Rusia debía hacer era ofrecer apoyo diplomático, apoyo político cuando fuera necesario, y también apoyo a través de la transferencia de tecnología y de las lecciones aprendidas en la guerra de Ucrania, sobre el ejército estadounidense, sobre cómo combaten sus aliados, cómo funcionan sus misiles y todo lo demás. Sí, creo que así es como los rusos plantearon la situación. Y ahora han aprovechado el aumento del precio del petróleo y de todo lo demás. Pero también han visto cómo Estados Unidos, su principal adversario, se ha debilitado, cómo el imperio estadounidense se ha debilitado. Y además han comprendido la vulnerabilidad de Estados Unidos frente a la guerra del siglo XXI. Ya sabes, en el siglo XX, Estados Unidos podía bombardear a cualquiera, y el pueblo americano ni se enteraba. Pero ahora, en el siglo XXI, frente a un adversario real, los bombardean, y de repente American Airlines quiebra, ¿no? Spirit Airways desaparece. ¿Sabes a lo que me refiero? Y luego vienen toda una serie de consecuencias económicas en este país que todavía ni siquiera hemos sentido. Quiero decir, toda la gente experta en estos temas, ya sea del sector de los combustibles fósiles, de las finanzas, del transporte marítimo, de lo que sea, todos dicen lo mismo. No, todavía no lo hemos notado. Hay un retraso en los costes de todo esto y nos va a golpear en verano. Y eso es cierto. Vamos a ver más industrias estadounidenses, fábricas y plantas cerradas. Y las empresas americanas van a tener que, ya sabes, cerrar, reducir operaciones, recortar actividades, despedir gente. La inflación va a estar aquí. Así que creo que los rusos entendieron muy bien las realidades de la economía globalizada. Ellos estuvieron durante casi 2 décadas en el lado que sufría esa economía globalizada como una forma de guerra económica por parte de los estadounidenses. Y han conseguido aislar su economía, protegerse de ese tipo de guerra económica. En cambio, los estadounidenses son completamente vulnerables a ella.
Así que creo que esa es la forma en que los rusos están viendo todo esto. Y los chinos, de manera parecida. Los chinos están más expuestos, claro, a lo que el Golfo Pérsico aporta al mundo en términos comerciales, ya sea petróleo o sus derivados. Así que en ese sentido, los chinos están más expuestos, pero ni de lejos al nivel que se imaginaba en Tel Aviv o en Washington, D.C. Ya sabes, Nima, si pudiéramos subirnos a una máquina del tiempo y volver a una de esas conferencias de un think tank en Washington, te aseguro que habría ponentes diciendo que esta vez, si el estrecho de Hormuz se cierra, digamos, el 6 de mayo, la economía china se habrá derrumbado, ¿verdad? Ya sabes, quiero decir, hay ese tipo de frustración, ¿no? Esa obsesión que tienen con China, con sus ideas, con su creencia de que son los discípulos de Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger y que iban a jugar su gran partida de ajedrez para hundir la economía china a través de esta guerra contra Irán. Ya sabes, creo que los chinos vieron eso. Vieron esa hostilidad, entendieron que eso es lo que los estadounidenses seguirán haciendo. Y ese es nuestro desafío de cara a este siglo. ¿Cómo evitar que Estados Unidos se embarque en una guerra desastrosa con nosotros? Una guerra que ganaríamos. Derrotaríamos a Estados Unidos, dirían los chinos. Derrotaríamos a Estados Unidos. Pero el coste sería enorme, enorme. Creo que, para los chinos, la idea es comprender la estupidez y la barbarie de Estados Unidos, la realidad de un imperio moribundo que se revuelve usando el único mecanismo que parece tener para controlar las cosas, su ejército. Y luego, al no obtener resultados, la pregunta es, vale, ¿qué hace después el imperio estadounidense? Creo que esas son las reflexiones que están haciendo los chinos ahora mismo sobre cómo manejar a Estados Unidos, cómo tratar con él. Desde luego, los chinos van a seguir centrados en aumentar su autosuficiencia energética, sin duda a través de la energía limpia, pero también mediante otras fuentes. Pero creo que así es como los chinos ven ahora a los estadounidenses, intentando entender cómo se lidia con un animal rabioso. Matt, si deciden, viendo la situación ahora mismo, y hace apenas media hora, hemos sabido que Israel, por primera vez desde el alto el fuego, justo después de ese alto el fuego, está atacando Beirut, en Dahiyya. Está ocurriendo algún tipo de asesinato. Están bombardeando allí. Sí, Israel de Hezbollah. Sí, parece que ellos, no recuerdo su nombre, dijeron, incluso mencionaron su nombre. Y lo que pasa es que, ya sabes, lo sabemos. Y otra vez, hoy hemos sabido por Irán que sin Líbano no habría alto el fuego, no habría acuerdo. Yo no veo, por eso no veo que vaya a pasar nada, porque no hay negociaciones. No se está negociando. ¿Quién está negociando por parte de Estados Unidos? Steve Witkoff, Jared Kushner. Nadie se creería que esas personas son negociadores serios. ¿Sabes quién sí era un negociador serio? John Kerry. Él negociaba, buscaba la solución, tenía equipos técnicos hablando entre ellos. Y luego firmar un acuerdo. El JCPOA formaba parte de eso, como vimos con la administración Obama. Ahora mismo no hay nada parecido ocurriendo. Y si miramos, bueno, Estados Unidos ha enviado misiles hipersónicos a la región, junto con todo ese armamento, portaaviones incluidos. Hoy hemos sabido que el Gerald Ford regresa a Estados Unidos, pero aún así siguen teniendo 3 portaaviones en la zona. Y si deciden escalar, supongamos que ambas partes, bueno, que estalle algún tipo de guerra, otra vez una tercera ronda de guerra. ¿Cómo ves tú el calendario para esta nueva fase? Así que, si se vuelve a los combates, será la misma guerra, una guerra de misiles y de drones. Estados Unidos sigue sin poder penetrar de forma constante y contundente en el espacio aéreo iraní para cambiar realmente esa situación. Desde luego, Estados Unidos no tiene las fuerzas en la zona, y mucho menos la capacidad de llevar a cabo una invasión de Irán. Así que cualquier despliegue de tropas terrestres será temporal,
y será una fuerza ligera, pensada, ya sabes, para realizar incursiones. Y el resultado será el mismo. Estados Unidos e Israel podrán mantener eso durante unas semanas, y después quedará muy clara la superioridad iraní en misiles y drones, porque las reservas estadounidenses e israelíes de interceptores antimisiles, bueno, los propios estadounidenses ya están mostrando signos de agotamiento. El propio Pentágono está filtrando a la CNN que las reservas de misiles Patriot y THAAD están por debajo del 50% de lo que tenían al comienzo de todo esto. Así que, si eso ha pasado en 4 semanas, ¿qué ocurrirá después de 5 o 6 semanas de combates? No significa eso que se quedarían sin existencias. ¿Sabes a lo que me refiero? Creo que eso es lo que pasaría. Tendríamos 3 o 4 semanas de enfrentamientos y luego otro alto el fuego. Y todo sería un gran espectáculo, puro teatro. Ahora bien, existe el riesgo de que no sea así, en el sentido de que los estadounidenses y los israelíes ataquen infraestructuras críticas de los iraníes, y que Irán cumpla su promesa de no limitarse a atacar, por ejemplo, infraestructuras árabes, sino de responder multiplicando por 4 lo que reciba. Los iraníes han dicho: por cada parte de nuestra infraestructura que destruyáis, es por $100 presagio tuamor. Y desde luego, tienen esa capacidad, tienen esa habilidad. Si viste esas 4 semanas de combate, la capacidad de los iraníes para llevar a cabo contraataques se mantuvo durante todo ese tiempo. Cuando una instalación iraní de gas o de petróleo era atacada, la respuesta iraní contra una instalación similar en Kuwait, Qatar, Emiratos o donde fuera, llegaba de inmediato, ese mismo día. Y eso demostró que durante esas 4 semanas, ni los estadounidenses ni los israelíes fueron capaces de interrumpir la toma de decisiones iraní, ni su mando y control. Y mucho de eso tiene que ver con que el ejército iraní está muy descentralizado. Pero lo que quedó claro es que había una unidad de mando, y hay que reconocerles a los iraníes el mérito de estar tan bien preparados, ¿no? Y eso es aún peor, porque demuestra que te enfrentas a un enemigo que se lo ha tomado en serio. A diferencia de los estadounidenses, con sus bases evacuadas por toda la región, sus superportaaviones inútiles, sus municiones que su industria de defensa no puede reponer a tiempo, sus barcos que tienen que ir hasta Diego García para repostar porque no pueden pasar por el estrecho de Hormuz ni navegar por el Mar Rojo, y así sucesivamente. Así que tu regreso a esto es algo que los estadounidenses tendrían que creer que pueden controlar y manejar. Y aquí vamos otra vez. 3 o 4 semanas de guerra y luego el truco del alto el fuego. Pero ¿y si esta vez no funciona así? Y ya sabes, esa arrogancia que tienen los estadounidenses, que cualquiera que haya leído la historia de Estados Unidos ha podido ver, ha estado a la vista, sobre todo en estas últimas décadas. Pero ya sabes, eso también forma parte de lo que acaba siendo un imperio. Un imperio, aparentemente, siempre termina volviéndose arrogante, y eso es lo que lleva a su caída. Como dice la Biblia, el orgullo precede a la caída. Así que bueno, creo que eso es lo que estamos viendo, como en una línea temporal. Ahora, esta idea de mantenerlo abierto, un alto el fuego indefinido, hemos hablado de esto varias veces ya. Escribí sobre ello en mi Substack hace un par de semanas, o quizá unas pocas más. Ese alto el fuego indefinido, si llega a producirse, crearía un modus vivendi con el que todos podrían convivir. Ese conflicto congelado, con altibajos y periodos intermitentes de violencia, sería algo con lo que todos podrían vivir. Y creo que con los estadounidenses, con el estrecho de Hormuz, la forma en que esta administración va a actuar, el camino que van a seguir, es que van a dejar toda la responsabilidad a los europeos, a los japoneses y a los coreanos. Y si queréis esos productos petrolíferos del Golfo Pérsico, más vale que vayáis a por ellos, porque nosotros no lo vamos a hacer. Ahora os toca a vosotros. Ya sabéis, ese mensaje lo hemos oído de Trump, de Rubio, de Hegseth, y lo hemos escuchado varias veces. Con los estadounidenses creo que con esta administración,
Cuando oyes algo una o dos veces, dices, bueno, vale, lo que sea. You hear something once or twice, you say, "Pff, okay, whatever." But you hear something again and again. Pero cuando oyes algo una y otra vez, parece que eso es a lo que están llegando, a lo que consideran su opción. Así que el hecho de que Estados Unidos lance el Proyecto Libertad, lo cancele al día siguiente, y ahora, probablemente durante el resto de la semana, escuchemos que los iraníes presentan su propuesta de cómo va a funcionar el paso de los barcos. Creo que ese modus vivendi va a quedar establecido, ¿no? Que este conflicto congelado, este alto el fuego indefinido, o queremos llamarlo, incendiará. Y quizás habrá altibajos porque lo sabrá. Whatever. There will be fits and starts, as I said. And I think what the Americans think they can do is that. Y creo que lo que los estadounidenses piensan que pueden hacer es manejar a Irán como manejaron a Irak en los años 90. Y creo, bueno, sé que tú también lo has visto, ¿verdad? Has visto más comentarios en la última semana sobre un posible cambio de régimen. Me da la impresión de que ha aumentado la conversación, los análisis y los reportajes sobre por qué no hubo un cambio de régimen en Irán, qué salió mal, qué deberían haber hecho, qué podría haber pasado. Y, desde luego, esta idea de que igual que con Irak en los 90, van a bloquear a Irán, van a bombardearlo con frecuencia para mantenerlos a raya, para debilitar su ejército, para recordarles quién manda. Y durante todo ese tiempo vamos a estar agitando las cosas. Y al final, los kurdos van a usar las armas que les dimos, esos desagradecidos, y ya sabes, derrocarán al régimen de Teherán. Creo que esa es la mentalidad que probablemente se encuentra en ciertos círculos de Washington, D.C., NEMA, donde gente como tú y como yo, y todos tus invitados, y bueno, la mayoría de los que nos están viendo, no seríamos bienvenidos, seríamos como los aguafiestas en el picnic. Pero tengo la sensación de que eso es justo lo que se está diciendo ahora mismo en todo Washington, D.C. Sí, lo ves. Estamos yendo hacia algo que yo llamaría una versión yemení del acuerdo. La administración Trump ya tuvo algo parecido en el Mar Rojo. Él dijo, se rindieron, así que ganamos, vámonos de la región. Vamos a salir, ya no la necesitamos. Vamos a ver lo mismo ahora, porque eso que mencionabas sobre adelante. No, creo que va a ser exactamente así, creo. Donde Washington, D.C., y claro, la atención se centrará en Cuba, ¿verdad? Quiero decir, hemos visto a la administración estadounidense con todas, tú empezaste a hablar de eso. Exacto. Y con todas sus incompetencias, ¿no? Con todas las cosas por las que podemos criticarla o incluso burlarnos de ella, hay una voluntad ahí. Y bueno, eso se equilibra con la capacidad de Trump para apartarse de las cosas. ¿Verdad? Algo que George W. Bush no pudo hacer, que Barack Obama tampoco pudo hacer. Donald Trump sí puede. Hay que recordarle a la gente que él quería salir de Siria, ¿verdad? Pero fue bloqueado por su propia gente, y algunos deberían haber acabado en la cárcel por eso, ya sabes. Pero además, fíjate, cuando Donald Trump llega a la presidencia en 2017, sigue el consejo de Jim Mattis y escalan de forma masiva la guerra en Afganistán. Y bueno, después de un año o dos, cuando ve que eso no funciona, Trump dice, vale, se acabó, nos vamos, y empieza las negociaciones con los talibanes. Quiero decir, Trump tiene esa capacidad de hacer eso, que con todos sus problemas, con toda su criminalidad, con toda su locura, bueno, gracias a Dios al menos está dispuesto a cambiar de opinión. Así que creo que en este caso hemos visto cómo han pasado, cómo esta administración, solo en los últimos, 7 meses, ha pasado de Ucrania a Gaza, de ahí al Líbano, a Venezuela, a Irán. Me da la sensación de que Groenlandia también estuvo por ahí en algún momento. Probablemente no he dicho los países en el orden correcto, pero todo eso ha ocurrido en solo 7 meses. Así que si ahora quieren girar de Irán a Cuba, claro que pueden hacerlo, por supuesto. Y por eso tenemos que recordar lo que pasó en el Mar Rojo.
Bueno, la administración de Biden envió una fuerza naval al Mar Rojo para derrotar a los hutíes y obligar a Ansar Allah, que es su nombre correcto, a reabrir el Mar Rojo, y no pudieron hacerlo. La Marina estadounidense tuvo que retirarse y abandonar esa misión. Y luego pasa lo mismo con Donald Trump. Llegan al poder el año pasado, esta administración, y dicen, claro, Joe Biden, Jake Sullivan y Lloyd Austin no pudieron abrir el Mar Rojo. Son demócratas. Nosotros somos republicanos. Ellos son débiles. Nosotros somos duros. Somos fuertes. Y lanzaron lo que llamaron la Operación Rough Rider, 2 meses de bombardeo sobre Yemen, con un gasto enorme de municiones. Y los yemeníes, Ansar Allah, los hutíes, resisten, ¿verdad? Y provocan que, bueno, Estados Unidos pierda 3 F-18 en ese conflicto, además de un montón de drones. Casi alcanzan un portaaviones 1 o 2 veces. Así que, claro, la Marina estadounidense tiene que retirarse otra vez. ¿Y qué pasa? Nada cambia. Ansar Allah sigue controlando el estrecho de Bab el-Mandeb. Por ahí pasa la mitad del comercio marítimo mundial. No lo he comprobado últimamente, así que alguien me corrija en los comentarios, por favor. Pero creo que todavía más o menos la mitad del tráfico marítimo mundial no pasa por el Mar Rojo, sino que rodea África. Y nadie habla de eso, ¿verdad? Así que creo que eso es lo que los estadounidenses piensan que pueden hacer con el Golfo Pérsico. Que al final, bueno, no al final, sino en cuanto empecemos a hacer algo con Cuba o con cualquier otra cosa, Donald Trump empezará a hablar de anexionar Portugal o algo por el estilo, o quién sabe de qué hablará. Y entonces la realidad será que Irán estará cobrando un peaje de $1 por barril al petróleo que pasa por allí, o lo que sea que acuerden. Todo el mundo estará conforme. Los precios del petróleo volverán a bajar. Aún así, seguirán existiendo problemas, porque las reservas están muy bajas. Además, se ha perdido mucha capacidad de producción, ya sea por daños o por cierres o por lo que sea. Pero todo volverá a equilibrarse. Y mientras tanto, estaremos distraídos con Cuba. Estamos distraídos con cualquier cosa. Y la nueva realidad en el Golfo Pérsico es que los iraníes controlan quién entra y quién sale. Y los iraníes, por supuesto, creo que todo el mundo lo entiende, serían buenos administradores de eso. Del mismo modo, creo que Ansar Allah también lo ha sido, en el sentido de que intentan atacar solo barcos vinculados a Israel. No siempre lo han hecho. A veces se han equivocado, pero creo que los iraníes podrían controlar los estrechos de una forma que mantenga el comercio seguro, que se cobre ese peaje y que eso ayude a Irán a generar ingresos destinados a la reconstrucción o a lo que sea. Es una forma de reparaciones que esos estados del Golfo deberían estar pagando. Quiero decir, todo el mundo debería asumir el coste de esta guerra. Todo el mundo ha sido cómplice al permitir que el imperio estadounidense librara sus guerras como quisiera. Todo el mundo forma parte de una red global del ejército de Estados Unidos que está completamente interconectada. Nada de lo que ocurre en el Golfo Pérsico sucede sin el apoyo de las bases y los sistemas estadounidenses en Europa y en Asia, ¿verdad? Así que esos países también deberían asumir parte del coste, pero sobre todo los países del Golfo, porque han albergado esas bases. Han permitido las operaciones estadounidenses durante décadas. Y por eso deberían contribuir a reconstruir Irán y a pagar algún tipo de reparación. Y creo que los iraníes, sus barcos van a pasar. Los estadounidenses, de vez en cuando, harán mucho ruido por abordar y confiscar un barco iraní. Pero ya sabes, cuando los iraníes se sientan, hacen las cuentas y lo ponen por escrito, salen ganando. Y creo que así es como se va a ver la situación. El problema, sin embargo, es Israel. Y bueno, también el Líbano. Y no creo, te lo pregunto a ti porque conoces Irán mucho mejor que yo. ¿Qué harían los iraníes si ese fuera el resultado en el Golfo Pérsico? Pero si Israel sigue ocupando el sur del Líbano, sigue bombardeando Beirut, ¿qué harían los iraníes con eso? Ya sabes, lo veo como el típico obstáculo que lo complica todo.
fly in the proverbial ointment. Yeah. Isn't that amazing, Matt, ¿Sabes, Matt? ¿No te parece increíble que Estados Unidos, bajo la administración de Trump, se esté pareciendo cada vez más a Israel bajo el gobierno de Netanyahu? Porque mira, Netanyahu cuando va a Gaza, destruyendo Gaza, luego habla de imponer algún tipo de alto el fuego allí, después va al Líbano, luego a Siria, y ya sabes, ese hombre quiere pelear. No sé por cuánto tiempo, pero quiere pelear. Pues bien, Estados Unidos con Trump está actuando igual. Si lo miras, empezó con Canadá y México, luego con Groenlandia, después con Venezuela, Irán y ahora vuelve a Cuba. Está haciendo de todo menos lo que prometió: traer de vuelta los empleos y mejorar la economía estadounidense. Nada de eso está ocurriendo, pero él está haciendo nuevos movimientos. No lo sé. Incluso, el presidente de ExxonMobil dijo una vez sobre Venezuela que la situación de Venezuela no es tan optimista como Donald Trump intenta presentarla y que a largo plazo no es tan beneficiosa. Pero Donald Trump tiene su propia visión cuando se trata de Venezuela. Por cierto, no veo a Venezuela totalmente dominada por Donald Trump. Sigo viendo gente en las calles pidiendo que su líder sea liberado por Estados Unidos. No hay una rendición por parte de Venezuela. Y el caso de Cuba, en mi opinión, sería aún peor si eso ocurre, porque van a resistir. Creo que los estadounidenses ven lo que está pasando en las calles de Venezuela como algo sin importancia, lo cual es otra forma de soberbia, ¿no? Es otra forma de arrogancia. Es una estupidez. Y ahora mismo los estadounidenses están muy contentos de que los venezolanos hagan lo que ellos piden, porque en realidad no están pidiendo tanto. Y hay mucho que no sabemos sobre lo que realmente están pidiendo. Recordemos todos que el primer funcionario estadounidense que visitó Venezuela después de que Nicolás Maduro fuera secuestrado fue John Ratcliffe, el director de la CIA. Y creo que eso ya debería decirnos todo lo que necesitamos saber sobre quién lleva las riendas en Venezuela desde la perspectiva estadounidense. Pero acaba de aterrizar un vuelo de American Airlines en Venezuela, y la mitad del avión eran empleados de ExxonMobil. Así que se está viendo un interés por parte de las compañías petroleras estadounidenses en la industria petrolera venezolana que no existía en enero. Creo que la disposición del gobierno venezolano a colaborar con los estadounidenses en lo que más les preocupa, la industria del petróleo, y seguramente también en otros recursos, porque sabemos que Venezuela tiene muchísimo bajo tierra, todo tipo de materias primas, demuestra ese cambio. Y otra cosa en la que Venezuela ha sido muy cooperativa ha sido en cortar el suministro de petróleo a Cuba, ¿verdad? Y eso es algo que seguramente los estadounidenses valoran mucho. De hecho, si tuviéramos aquí a Marco Rubio y lográramos que hablara con franqueza, estoy seguro de que diría que para él todo esto tiene que ver con Cuba, que la operación en Venezuela era necesaria para cortar el petróleo hacia Cuba, que sacar a Maduro era necesario para aislar a Cuba, y que en el fondo Venezuela era una operación de preparación. Así que si lo miras desde ese punto de vista, se entiende por qué los estadounidenses no quieren invertir tanto en Venezuela y por qué se sienten cómodos con que la gente de Maduro siga al mando siempre que se cumpla su lista de exigencias. Y eso está enfureciendo a los exiliados venezolanos, a la oposición venezolana aquí en este país y también a la oposición en Venezuela. Además, hay venezolanos que siguen siendo leales al gobierno de Maduro, leales al presidente y al legado de Hugo Chávez. Y claro, ahí tienes un polvorín, porque aunque lo que estamos viendo con este gobierno, permitiendo que la gente salga a las calles a pedir el regreso de Maduro, es una forma de intentar aliviar la presión, ¿no? Dejar que se libere un poco la tensión. Pero esa presión solo va a crecer, solo va a crecer.
Así que creo que los estadounidenses piensan que pueden manejar la situación de manera que consigan lo que buscan. Sienten que no están pidiendo demasiado. Pero, ya sabes, desde su punto de vista, no entienden el orgullo de un pueblo. No comprenden la historia con la que vive esa gente, ni en qué creen. No entienden todo el concepto de Bolívar, ¿verdad? Les parece algo infantil, irreal, falso, poco serio, algo para quienes no están realmente implicados. Dicen que es para los, ¿cómo los llaman? Los NPC, los personajes no jugadores. Todos esos hombres y mujeres en Washington, ya sabes, se ven a sí mismos como los dueños del universo, ¿no? Y todo lo que está por debajo de eso, esa creencia en, digamos, la revolución bolivariana, es como un opio para las masas de Venezuela. Y en realidad no es algo serio. No es algo que uno de verdad, es superstición, es mitología, y no hay nada ahí que pueda representar una amenaza real para nosotros. Porque ya sabes, has oído a esos funcionarios, has oído a gente como Stephen Miller, con toda su fanfarronería, hablando de que lo único que importa es el poder, o el acero y el hierro, o cualquier otra tontería que digan. Y claro, su arrogancia, su soberbia, su orgullo, su ignorancia histórica, ¿verdad? Su incapacidad para tener empatía, ya sea estratégica o humana. Eso es lo que va a hacer que al final su proyecto en Venezuela estalle. Y eso podría pasar dentro de un mes, 6 meses, 2 años, quién sabe. Pero no creo que ese gran éxito de los estadounidenses, apoderándose de la industria petrolera venezolana y creyendo que manejan al gobierno venezolano como si fueran marionetas, vaya a durar mucho. Va a durar mucho tiempo. Recuerdo a la gente que tanto en Irak como en Libia y también en Afganistán hubo muchísimos aviones llegando a Bagdad, a Kabul y a Trípoli, y así sucesivamente, durante los primeros meses de esas guerras, incluso en los primeros años. En el caso afgano, llegaban aviones llenos de personas muy parecidas a las de ese vuelo de American Airlines que aterrizó en Caracas el otro día. Así que creo que ahora están eufóricos por su éxito. Pero pienso que ese éxito se va a desvanecer. Y creo que Venezuela todavía tiene muchas posibilidades de acabar pareciéndose a Libia, a Irak o Afganistán. ¿Cómo ves? ¿Dónde ves a la administración Trump dentro de, digamos, 8 meses? ¿Crees que Pete Hegseth seguirá en su puesto o que de alguna manera será apartado de él? Diría lo mismo de Scott Bessent. ¿Dónde ves a estas personas? Y si miramos cómo fueron interrogados por los representantes en Estados Unidos, en el Congreso, estaban cuestionando a Pete Hegseth, sus capacidades y, en cierto modo, su legitimidad para ocupar el cargo que tiene. Son preguntas básicas, ahora mismo, para el pueblo estadounidense, para los representantes del pueblo estadounidense. Vale, desde luego veremos cómo van las elecciones de mitad de mandato. Veremos qué pasa con esta guerra en Irán, veremos qué ocurre con Cuba, con Venezuela o con cualquiera de los temas de los que estamos hablando. Veremos a dónde lleva este país ese loco que está en la Casa Blanca. Así que, ¿quién sabe dónde podríamos estar, digamos, en diciembre, ¿no? Después de las elecciones de mitad de mandato. ¿Quién sabe, tío? Quiero decir, sí, de verdad. Ya sabes, me gusta citar esa frase de Yogi Berra sobre que hacer predicciones es difícil, sobre todo cuando son sobre el futuro. Pero con Trump, las predicciones son simplemente imposibles. Creo que podríamos ver a Hegseth, después de las elecciones de mitad de mandato, siendo ofrecido a los republicanos a los que no les gusta. Porque el liderazgo republicano en los comités de servicios armados de la Cámara y del Senado, Wicker, Turner y otros, no soportan a Pete Hegseth. En cambio, adoran a, ¿cómo se llama? Stephen Feinberg, si he dicho bien el nombre, debería saberlo. Ya sabes, el que es el número 2 en el Pentágono. Y bueno, creo que hay cierta tranquilidad para el sector, para el complejo militar industrial,
sea cual sea la parte de la que hablemos, la parte industrial, la parte del Congreso o la parte financiera. Porque Hexet no toma las decisiones que les afectan directamente. Es decir, Hexet es simplemente un portavoz. Puede hacer política, puede impulsar reformas, pero no creo que tenga mucho que ver con la ley. Feinberg. Sí, Feinberg. ¿Qué he dicho, Feingold? Bueno, como haya destrozado su nombre. En fin. Pero Feinberg, que viene del mundo del capital privado, de los fondos de inversión y todo eso, es muy cercano, no tanto a las empresas tradicionales de armamento, sino a las nuevas, a las que trabajan con inteligencia artificial, robótica, drones, las tecnológicas que están dominando la industria de defensa y que, según creemos, serán las que la dominen en el futuro. Creo que a Hexet se le permite ir por ahí gritando sobre los baños para personas trans en las bases militares y sobre la letalidad del poder militar estadounidense, mientras mata a pescadores en barcos en el Caribe y en el Pacífico Oriental. Y creo que a la industria eso no le gusta. Es vulgar, pero ¿sabes qué? No es él quien toma las decisiones sobre adquisiciones o sobre el presupuesto. Y nosotros tenemos a nuestro hombre ahí, así que creo que eso podría ser lo que salve a Hexet. Pero al mismo tiempo, también podrías ver que ofrezcan a Hexet a los republicanos, igual que haría la administración si pierde, como podría pasar en las elecciones de mitad de mandato. Algo parecido a cuando George W. Bush ofreció a Don Rumsfeld después de las elecciones de 2006 y luego lo sustituyó por Bob Gates. Así que bueno, en el fondo son dos caras de la misma moneda, pero luego escalan la guerra en Irak. Y creo que esa es la realidad de la política estadounidense cuando se trata de la guerra. Sí, ha habido consecuencias políticas claras por las guerras de Estados Unidos, pero eso no cambia el estado de guerra, ¿verdad? Solo cambia el partido que está en el poder, o quizá obliga al partido en el poder a montar algún tipo de espectáculo, una especie de gesto, una ofrenda simbólica. Siguiendo con Hexet, puede que Hexet sea precisamente esa ofrenda si a los republicanos no les va bien en las elecciones de mitad de mandato. Y según cualquier estimación, deberían hacerlo fatal en esas elecciones, salvo por el hecho de que su rival es el Partido Demócrata. Así que, si quieres ver a un partido político arrebatarse la derrota de las fauces de la victoria, observa a los demócratas este año. Here is the new report, Matt, on Aquí tienes el nuevo informe, Matt, del Washington Post. Dice que al menos 228 activos militares estadounidenses fueron alcanzados por Irán durante la guerra. Y no sé cuál es ahora mismo la posición del Pentágono. ¿Cuál es su estimación? ¿Qué tipo de comunicación mantienen con los países del Consejo de Cooperación del Golfo? ¿Y cómo van a reemplazar esos radares en esos países? ¿Qué tan seguro sería eso en futuras guerras, si llegara a ocurrir? Yo supongo que vamos a tener algún tipo de conflicto continuo, pero no a la escala que vimos antes, si Estados Unidos decide salir de la región. Pero los ataques por parte de Israel van a golpear a Irán, e Irán va a golpear a Israel. Podríamos ver algo así, porque ya no existen esas líneas rojas, Matt. Tienes que aceptarlo. Antes de que ocurrieran estos ataques, esas líneas rojas existían. Irán nunca atacó a Israel, e Israel nunca atacó a Irán. Y esas líneas rojas ya no están. Exacto. Verás, creo que una de las cosas más importantes que se desprenden del artículo del Washington Post, y de nuevo esto enlaza con lo que comentamos la semana pasada, es que se suma a las historias que publicaron el New York Times, la CNN y la NBC News sobre los ataques, las existencias, los arsenales estadounidenses, las municiones, cómo estaban bajas, los arsenales iraníes, cómo estaban altos, cuántas bases estadounidenses tuvieron que ser evacuadas y fueron alcanzadas, y el alcance de los daños. Y ahora el Washington Post publica este reportaje que detalla parte de la magnitud de esos daños. Yo diría que este trabajo periodístico también es bastante prudente, ¿no? Así que,
Cuando hablan de 228 piezas de equipo, vehículos, instalaciones, edificios y demás que fueron alcanzados, estoy seguro de que su metodología fue muy conservadora. Pero uno de los puntos clave de esa historia lo dice Mark Kansian, que está en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Es una persona muy partidaria de la línea dura, desde luego no está en el bando de Irán, y pertenece a un centro de análisis muy fiable, financiado por el complejo militar industrial. Una de las cosas que él señala es, mirad estas fotos, mirad las imágenes por satélite, y se ven muy pocos cráteres, ¿verdad? Eso significa que las armas iraníes fueron muy precisas. Los iraníes, si conseguían que su armamento atravesara las defensas aéreas, y muchos lo consiguieron, alcanzaban exactamente lo que querían alcanzar. No se vieron impactos cercanos, ni cráteres perdidos en mitad de un campo sin dar a nada. Así que bueno, eso es muy importante. Y creo que muchos de nosotros, y la mayoría de la gente que está viendo esto, ya lo sabe, porque tus invitados llevan semanas hablando del daño que se ha infligido a Estados Unidos desde que empezó todo esto. Así que no, esta historia del Washington Post no sorprende a nadie. La única sorpresa debería ser que el Post la esté contando con tanto detalle y dejando en evidencia al ejército estadounidense de esta manera. Y bueno, ahora llegamos a algo que me preguntaron el otro día. ¿Qué me preocupa de la guerra, de la inteligencia artificial, de los drones, de todo eso? Desde una perspectiva estadounidense, alguien que, digamos, quisiera ver al ejército de Estados Unidos. Si yo estuviera asesorando al ejército, por ejemplo, no es que quiera ver al ejército estadounidense triunfar en el extranjero. Estoy intentando recordar cómo lo dije exactamente. Pero bueno, la idea es simplemente ayudarles a mejorar el sistema que tienen. Exacto. Pero, ya sabes, el peligro no está en los componentes. El peligro no es... Los drones, ya sabes, no es solo el hecho, como están descubriendo los israelíes, sino la realidad de los drones de fibra óptica en primera persona, que están matando a tus soldados por todo el Líbano. El problema es la cultura estadounidense. El problema es la actitud estadounidense. El problema es la estructura del complejo militar industrial de Estados Unidos. Así que creo que cualquiera con un poco de sentido común que haya visto lo que ha pasado en los últimos 2 meses diría, sí, hay que deshacerse de las bases americanas. Ni siquiera las necesitamos. ¿Para qué las hemos usado realmente aquí? Pero vimos lo que pasó. Eran como esponjas para misiles y drones, ¿verdad? Son esponjas para la guerra del siglo XXI. Es como si, después de que se inventara la ametralladora, siguieras usando cargas de caballería. La tecnología, la generación de la guerra, todo ha avanzado, y ahora tú también tienes que avanzar. Y lo mismo pasa con los superportaaviones. Ni siquiera podías acercarlos a 1000 kilómetros de la costa iraní, y tus F-18 solo tienen un alcance de unos 400 o 500 kilómetros con carga útil. Entonces, ¿para qué servían? ¿Qué lograron realmente esas cosas? Supongo que los mandabas al aire con un par de AMRAAM y Sidewinder, y ya está, poco más. Ya sabes, o lanzar municiones de largo alcance, que podrías disparar desde un submarino o desde una barcaza. No necesitas un Super Hornet de $100 millones despegando de un portaaviones de 13,000 millones para hacer eso. Esa sería la forma lógica, inteligente, responsable y madura de verlo. Pero no creo que los estadounidenses lo vayan a ver así. Creo que esto es, en realidad, una guerra entre el siglo XX y el siglo XXI, y los estadounidenses no van a renunciar a ello. Hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Sobre todo el otoño pasado, cuando la administración publicó su estrategia de seguridad nacional. Y decir que una estrategia de seguridad nacional que busque reorientar el imperio estadounidense, recalibrarlo, anclarlo en el hemisferio occidental y reducir sus compromisos en el extranjero, en fin, recortar su sobreextensión, eso es algo que la administración Biden no haría jamás, ni en 100 vidas.
porque la administración Biden no va a renunciar a ese siglo XX, ¿verdad? A ese orden imperial estadounidense. Y luego ves que en realidad la administración Trump tampoco puede hacerlo. Que por muy buenas que sean las palabras, las frases y las ideas que incluyeron en esa estrategia de seguridad nacional, no están ejecutando nada de eso de forma efectiva, salvo quizá intentar dominar el hemisferio occidental. Pero del resto del mundo no se están retirando. Bueno, ya sabes, podríamos hablar de los 5,000 soldados que salen de Alemania y de lo que todo eso significa. Pero claro, existe este peligro de que los estadounidenses se queden anclados en el siglo XX, que en lugar de reconocer que están llevando lanzas contra fusiles de repetición, no quieran aceptarlo. Y creo que más importante aún, la propia estructura, el sistema, no lo acepta. Se gana demasiado dinero con esas enormes bases en el extranjero. Se gana demasiado dinero que transporta aviones de portaaviones de TIS, con los Super Hornet de 100 millones y con cosas por el estilo. $100 million Super Hornets and things like that. Y por eso creo que Estados Unidos seguirá siendo derrotado en la guerra, no por algún componente concreto de la guerra del siglo XXI, ni por drones de vista en primera persona con cables de fibra óptica de 30 kilómetros o lo que sea. Es simplemente que la mentalidad estadounidense está atrapada en su pasado. Ahí fue donde tuvo éxito. De ahí viene su legado. En torno a eso se construyó su mitología. Y eso es lo que conoce. Y renunciar a eso, no creo que Estados Unidos sea capaz de hacerlo. Y eso es lo que me preocupa del país. Porque esa arrogancia, unida a la incapacidad de soltar el pasado, es lo que al final te lleva a una guerra, ¿verdad? Donde la comparación es con los chinos, porque ahora también se oye eso. Se oye hablar de eso, Nima. Lo he escuchado muchas veces en las últimas semanas, al menos 3 o 4 veces, de comentaristas estadounidenses que dicen algo así como, bueno, ya sabes, Estados Unidos no lo hizo tan bien en Irán. Algunos dicen, contra Irán. Hay comentaristas que lo plantean así. Yo no estoy yendo a despachos del Congreso para hablar con congresistas. Quizá entraría en el despacho de Tom Massey y poco más, ¿no? Tal vez el de Rashida Tlaib o Ilhan Omar, o alguien así, ¿verdad? Pero yo no entraría en la oficina de AOC. Tampoco entraría en la de Bernie Sanders, ¿verdad? Quiero decir, ni hablar ya del lado republicano. Pero están los que dicen que Estados Unidos salió bien parado en esta guerra, que los iraníes estaban a la defensiva, ¿no? Que el armamento estadounidense funcionó como debía, porque mira, alcanzamos 30,000 objetivos o lo que fuera, y así sucesivamente. Y se basan otra vez en esos indicadores del siglo XX. También están los que dicen, bueno, no lo hicimos tan bien, pero estamos aprendiendo lecciones, ¿no? Y la cuestión es que estamos ganando experiencia. Y esto es algo que he oído varias veces en las últimas semanas sobre los chinos. Los chinos no han librado una guerra desde 1978, o cuando pelearon con los vietnamitas, ¿no? Y antes de eso, se dice que los chinos no tienen experiencia en hacer la guerra. Nosotros sí tenemos experiencia en hacer la guerra. Las contorsiones, los malabarismos mentales que se están produciendo en Washington, D.C., para seguir respaldando, justificando, manteniendo y empujando el imperio estadounidense y su maquinaria bélica son impresionantes. Y eso es justo lo que estamos viendo ahora. Es como si dijeran, bueno, es mejor pelear y perder guerras para ganar experiencia que no tener ninguna, como esos chinos. Ya sabes, ese es el nivel de debate que tenemos ahora mismo en los círculos de política exterior y militar en Washington, D.C. ¿Es la mayoría? No. ¿Pero es una minoría significativa? Sí. Y además, viene de lugares con poder, dentro de los equipos del Congreso, de grandes centros de pensamiento, o se dice en los principales medios corporativos estadounidenses. Sí, sin duda. Y ahí está el peligro de todo esto. Me preguntabas por China y Rusia, que han aprendido al observarlo. El peligro es, ¿qué va a hacer Estados Unidos después de esto? No solo en relación con Irán, sino a nivel mundial en general.
Y sinceramente, no veo que vayamos a cambiar en absoluto. Worldwide, globally, and I don't see us changing at all. Yeah. Actually, I would say China En realidad, has learned yo diría que a China lot. ha aprendido mucho de Ucrania. Had Hemos recibido reports informes showing que that muestran que los comandantes y soldados chinos están siendo entrenados por el ejército ruso y que están aprendiendo lo que está ocurriendo en el campo de batalla con los ucranianos. Yeah. Well, the Chinese also learned too. Bueno, los chinos también han aprendido que puedes vender una enorme cantidad de armas, componentes y drones a los dos bandos, ¿verdad? Creo que eso es algo que antes no sabían. Han aprendido que Occidente puede matarse entre sí y que ellos pueden ganar dinero con eso. Creo que ya lo intuían, pero ahora lo están viendo en la práctica. I think they knew that, but now they're seeing it in practice. They don't need to do anything. No tienen que hacer nada, Matt. Solo hay que mirar lo que está pasando en Ucrania, lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio con el caso de Irán. Ellos simplemente se sientan y observan cómo Estados Unidos lo sacrifica todo. Sacrificing everything. Right, right. Absolutely, absolutely. Just Sí, sí, exacto, exacto. Y ahora, como decíamos antes, también hay que reconocer la vulnerabilidad de Estados Unidos ante la guerra. Porque al estar el mundo tan conectado, como quieras llamarlo, existe esta idea de que Estados Unidos sufrirá las consecuencias de inmediato. Podemos ir a la guerra en Irak, podemos ir a la guerra en Afganistán, podemos ocupar esos países, podemos gastar billones de dólares allí, miles de nuestros soldados pueden morir, decenas de miles pueden resultar heridos, cientos de miles pueden sufrir lesiones cerebrales traumáticas, estrés postraumático y todo eso. La mayoría de los estadounidenses no conocen realmente el coste. Sí, aumenta la deuda y todo eso, y hay costes de oportunidad, pero todo eso es algo difuso, no es algo que tengas delante de los ojos. That's all kind of vague and it's not right in your face. But here, this war, Americans are seeing it. Pero claro, esta guerra, los estadounidenses la están notando en la gasolinera, la van a notar en los precios del supermercado, la van a notar porque los tipos hipotecarios van a volver a subir. Exacto, los intereses van a aumentar. Quiero decir, en la realidad prolongada de la deuda estadounidense, en ese ciclo en el que estamos ahora, hace un par de décadas todo eso parecía algo académico, los peligros de la deuda. Y ahora vemos que no, que la deuda ya supera nuestro PIB total y que existe la posibilidad de que dentro de unos años gastemos más en pagar intereses de lo que crece nuestra economía. Exactamente. Quiero decir que ni siquiera podemos mantener el ritmo de nuestro gasto en deuda. No producimos lo suficiente en un año como para pagar lo que debemos, ni siquiera los intereses, mucho menos saldar la deuda. Sí, ese tipo de situación va a traer problemas. Como dije, los tipos de interés van a subir y eso generará todo tipo de complicaciones. Pero ya sabes, si lo que está pasando en el Golfo no se resuelve, si vuelve a convertirse en un conflicto armado, el coste económico, la recesión, va a llegar casi de inmediato a Estados Unidos. Y antes no pasaba eso. Antes la gente no sentía directamente ese coste de las guerras estadounidenses. Se notaba en algunos lugares, en algunas familias, en algunas comunidades. Pero ya sabes, desde luego no tuvo el efecto que esto está teniendo. Y el resto del mundo lo está notando, lo aprecia y ve la vulnerabilidad de Estados Unidos. Saben que es una debilidad que Estados Unidos no puede tapar. Estados Unidos no va a aislar su economía. No puede hacerlo. No puede fabricar nada. No podemos ser autosuficientes, ¿verdad? No vamos a poder reorganizarnos y reformarnos como hizo Rusia para protegernos de una guerra económica. Y aún así, ellos también tienen problemas, claro. Así que los chinos, como decías, están ahí, observando todo esto. Y sí, en fin, todo esto es absurdo. Eso es lo que es. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Matthew, por estar con nosotros hoy. Un placer, como siempre. Muy bien. Gracias, Nima.